Dicen que en la oscuridad de la noche, cuando todo parece en calma, hay ojos que nos observan. Ojos que no pertenecen a ningún animal conocido, ni tampoco a ningún ser humano. Durante décadas, rumores de criaturas reptilianas, hombres lagarto, seres de sangre fría infiltrados en nuestra sociedad han recorrido foros, desiertos y ciudades. Algunos creen que son simples historias para asustar a niños. Otros aseguran haberlos vistos de cerca. Pero, ¿qué pasaría si los encuentros fueran reales? ¿Qué sucede cuando una sombra alta y escamosa cruza el camino de un testigo? ¿Y por qué hay quienes aseguran que estos seres no solo existen, sino que controlan mucho más de lo que imaginamos? Prepárate para descubrir los casos más terroríficos y perturbadores de encuentros con reptilianos. 3, 7, 4. En el vasto y sofocante infierno verde de las junglas del norte de Vietnam, donde el peligro parecía acechar tras cada hoja, algunos soldados estadounidenses vivieron algo para lo que nunca fueron entrenados. No eran trampas explosivas, ni el acecho de un enemigo invisible. Era algo mucho más antiguo y, según sus propios relatos, mucho más aterrador. Hace apenas un mes, un usuario anónimo de Reddit lanzó un testimonio estremecedor. Durante las patrullas nocturnas, varias unidades afirmaron haber visto seres reptilianos de aspecto alienígena, moviéndose entre la niebla y la maleza, observándolos en silencio, con ojos amarillos y una piel que reflejaba la escasa luz de la luna. El relato no es aislado. Otros veteranos a lo largo de los años han descrito figuras esbeltas de casi 2 metros, con una piel escamosa, verdosa y movimientos antinaturales. Algunos incluso aseguran que estos seres parecían camuflarse entre el follaje, desapareciendo en segundos, como si fueran parte del propio bosque. Pero lo más inquietante llegó después. Uno de los comentarios más destacados en el foro decía: tiene sentido, porque decenas y decenas de vietnamitas y camboyanos dicen en sus antiguas leyendas que convivían con los hombres serpiente y que eran respetados como dioses. Y es cierto, en la mitología del sudeste asiático, y sobre todo en Vietnam y en Camboya, existen antiguos relatos sobre los Naga, entidades serpiente consideradas guardianes de la naturaleza y de los ríos. A diferencia de los monstruos occidentales, estas criaturas no son necesariamente malignas. Se les respeta, incluso se les rinde culto, como a seres intermedios entre los dioses y los hombres. ¿Fue todo una alucinación colectiva provocada por el miedo y el estrés de las maniobras militares? ¿O los soldados americanos se encontraron cara a cara con los mismos seres que las leyendas locales veneran desde hace siglos? Lo cierto es que después de estos encuentros, algunos soldados aseguran que jamás volvieron a ver la selva de la misma manera, que en la profundidad de la jungla a veces sentían la mirada de algo antiguo y ajeno a la humanidad, y durante noches en que el calor y el miedo eran insoportables, algunos confesaban haber escuchado susurros en lenguas desconocidas. ¿Serían los guardianes nagas advirtiendo a los forasteros, o algo mucho más siniestro acechando en la oscuridad? Todo empezó con un correo electrónico, sin remitente, sin texto, sin firma. Solo una imagen adjunta, una roca cubierta de musgo, marcada con un símbolo extraño, una especie de espiral doble grabada a una mano, como si alguien la hubiera arañado con urgencia en la piedra. Marta, la chica protagonista de esta historia, lo reconoció al instante. Era el símbolo que Eric Dahl había dibujado en su cuaderno días antes de desaparecer. Eric había sido parte de su equipo, un grupo de espeleólogos noruegos que había explorado decenas de cuevas en toda Escandinavia. En el 2013, durante una expedición al sur del lago Navrskvan, Eric descendió por una grieta no catalogada y no volvió. Las autoridades sellaron el acceso tras declarar el terreno inestable. Caso cerrado, pero Eric jamás volvió. 6 años después, esa imagen volvió a abrir la herida y Martha contactó con los otros compañeros de expedición. Goran, que era un experto en cartografía
Liz, ex militar, y Sif, fotógrafo, y además era escalador. Y además Tom era un joven biólogo especializado en cavernas y en fauna cavernaria. No había una motivación clara, solo una mezcla de culpa y curiosidad, y algo más difícil de explicar, una sensación de deuda con alguien que nunca debieron haber dejado atrás. Finalmente pusieron rumbo hacia el lugar y encontraron el acceso, tras días caminando. Más al norte de lo que recordaban, la grieta estaba casi oculta bajo el hielo, como si el glaciar hubiera intentado tragarla. Tuvieron que reptar para entrar. El descenso fue lento, metódico y silencioso. Ninguno hablaba, solo se escuchaban los golpes, gotas lejanas, los ecos amortiguados por la humedad densa y sus pasos. A medida que bajaban notaron cosas que no podían explicar fácilmente. Las formaciones eran inusuales. Ninguna parecía fruto de procesos geológicos normales o naturales. No había vida animal, ni murciélagos, ni insectos, ni siquiera hongos, solo una quietud tensa, como si el aire estuviera contenido a la fuerza. Después de horas de exploración, llegaron a una cámara amplia, de forma irregular. Allí, en un rincón, bajo una capa delgada de piedras sueltas, hallaron los restos de Eric. La ropa aún era reconocible. El cuerpo, o lo que quedaba de él, parecía dispuesto con cuidado, no por un derrumbe, sino colocado, como si alguien lo hubiera puesto ahí. Las marcas en el cráneo y el tórax no eran naturales, ni de caída, ni de derrumbe. Eran cortes, precisos, simétricos. Liz quiso sacar fotos del cuerpo. Sef la detuvo. Nadie lo dijo, pero todos pensaron lo mismo. Algo no quería ser documentado. Algo los frenó, y entonces los vieron. Eran unas formas al borde de la oscuridad. No se movían como personas, ni como animales. Había algo en la forma en que permanecían inmóviles, como si observaran desde otra lógica. Piel pálida, sin pelo, rasgos bajos, ojos grandes, demasiado grandes, reflejaban la luz de los frontales sin parpadear. Ninguno se acercó, pero tampoco retrocedieron. El grupo se quedó congelado. Nadie gritó, nadie corrió. No fue miedo inmediato, fue otra cosa, algo más frío, más profundo, como si el cuerpo reaccionara que aquello frente a ellos no era nuevo, sino muy, muy antiguo. Tom empezó a murmurar algo, una palabra que nadie entendió, y luego se desmayó. Tardaron casi 9 horas en salir de nuevo a la superficie. Durante el ascenso, el silencio fue absoluto. Las radios fallaban, las brújulas giraban sin sentido, el túnel ya no parecía el mismo. Todo estaba más angosto, más húmedo, como si la cueva hubiera respirado mientras estaban dentro. Al llegar arriba, Marta salió de la entrada con explosivos. Lo habían preparado antes, por si acaso. No hablaron del cuerpo, no hablaron de las figuras, de esos seres reptiloides que les observaban desde las sombras de la caverna. Días después, uno por uno, abandonó cualquier actividad relacionada con la espeleología. Algunos vendieron su equipo, otros simplemente desaparecieron de los círculos. Nunca denunciaron lo que vieron y nunca mencionaron los restos. Pero si preguntas por Eric Dahl en los foros de montañismo del norte de Europa, alguien siempre termina diciendo que fue uno de esos que bajó demasiado hondo y vio lo que no debía ver. Y es que hay cosas bajo tierra que no quieren ser encontradas, y si las ves, no necesitas creer, solo necesitas recordar cómo salir del lugar. Todo empezó en la madrugada de un jueves, una hora en la que Internet parece un desierto y solo los más obsesionados con el misterio y lo paranormal siguen despiertos. Fue entonces cuando en los foros de imagen de 4chan alguien compartió una fotografía que, según afirmaban, mostraba a un reptiliano ultra realista. La imagen impactante y nítida no tardó en propagarse como la pólvora. Pero lo más inquietante vino después. Minutos más tarde, toda la página cayó. El hilo desapareció y junto a él la imagen.
Era como si algo o alguien no quisiera que el mundo viera lo que se acababa de compartir. Los usuarios no tardaron en notar que el post original, titulado 24489, tomada aproximadamente a 24 millas al noroeste de la base aérea de Luke en Phoenix, Arizona, el laboratorio H4C había sido eliminado junto con todo rastro digital. ¿Censura? ¿Un fallo técnico o algo más? Según una publicación en Patchbane, el hilo se creó entre las 12 y las 2 de la madrugada. En la sección POL, que es la abreviatura de políticamente incorrecto, famosa por sus temas polémicos y teorías conspirativas. La ubicación no era aleatoria. La base aérea de Luke, establecida en la Segunda Guerra Mundial y hoy uno de los centros de entrenamiento de los pilotos de F-16 más importantes del país, es un sitio donde los rumores sobre avistamientos ovnis y experimentos secretos son casi cotidianos. Testigos aseguran que la imagen original solo estuvo disponible durante un minuto. Después, un apagón digital. La foto desapareció y hasta hoy no ha podido recuperarse por completo. Lo único que queda es una imagen parcialmente restaurada y un mar de especulaciones. En 4chan, el foro legendario, algunos usuarios describieron el contenido de la foto. La cabeza del alien estaba vista de perfil, mirando ligeramente hacia la izquierda y casi de reojo hacia la cámara, en diagonal. Lo vi, escamas amarillas, ojos negros y unos labios pequeños, apretados. Pensé que era un hilo falso y no lo abrí, pero vi la imagen. Tenía escamas por todo el cuerpo y era de color oscuro. Los ojos parecían ciruelas secas y tenía rasgos humanos, pero mucho más pequeños en comparación con la cabeza. Otros usuarios añadieron que la calidad de la foto era extremadamente alta y muy realista, lo que hizo que las teorías se multiplicaran. Pronto muchos empezaron a llamarla el reptiliano de Luke, relacionándolo con la leyenda de los reptilianos, una de las especies alienígenas más famosas en la ufología moderna, popularizada por David Icke y sus seguidores. Sin embargo, no faltaron los escépticos. Algunos foreros apuntaron que todo podría tratarse de un montaje usando imágenes antiguas, como la supuesta evidencia presentada en 2012 con Jonathan Reed. Reed afirmó que había tenido un encuentro real con reptilianos en los bosques de Washington. Según su relato, tras un altercado violento con la criatura, terminó por matarla usando una rama. Pero al llegar a casa, el supuesto alien revivió, desapareció y poco después agentes del gobierno confiscaron todas sus pruebas, dejando solo una foto como recuerdo. Al final, la verdad tras la misteriosa foto de 4chan se perdió en el caos digital. Para muchos, esa madrugada la sensación fue clara. Alguien había mostrado algo que no debía ser visto, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Fue una simple broma de internet o una campaña de desinformación? Un vistazo fugaz a algo que el gobierno no quiere que sepamos. En el árido y vasto estado de Nebraska, donde el horizonte parece infinito y los campos de maíz se pierden en la oscuridad, ocurrió uno de los encuentros más intrigantes y menos conocidos con humanoides reptilianos. El año era 1967. Estados Unidos estaba marcado por la guerra de Vietnam, el auge del movimiento hippie y una oleada de reportes ovni, que recorría todo el país. En este clima de miedo, tensión y curiosidad colectiva, un incidente aislado pasaría a formar parte de la leyenda. La historia comienza con un oficial de policía local, un hombre de carrera, escéptico, acostumbrado a lidiar con el lado más oscuro de la naturaleza humana, no con criaturas de otros mundos. Todo cambió una noche mientras patrullaba una carretera secundaria, cerca de una pequeña localidad, cuyo nombre muchos prefieren no recordar. Según el informe original, el agente detuvo su coche tras ver unas extrañas luces brillando entre los cultivos. Pensó que podría tratarse de jóvenes haciendo travesuras o de un accidente de tráfico, pero lo que encontró lo dejó marcado para siempre. Esa noche, el oficial regresó a la comisaría confuso, sudoroso, con lagunas en su memoria y una inquietud que no podía explicar. Los médicos locales no hallaron explicación física a su estado,
Y es que el agente apenas podía dormir, tenía pesadillas, sensaciones de ser observado y un miedo inexplicable comenzaron a acecharlo. Fue entonces cuando las autoridades, siguiendo el consejo de un psicólogo, decidieron recurrir a la hipnosis regresiva. La intención era ayudar a la gente para reconstruir lo ocurrido, pero lo que surgió durante las sesiones fue mucho más inquietante de lo esperado. Bajo hipnosis profunda, el oficial comenzó a relatar una escena sacada de una película de ciencia ficción. Describió haber sido rodeado por varias figuras humanoides, altas, de piel verdosa y escamosa, con ojos oblicuos y movimientos lentos, calculados. Los seres no parecían hostiles, pero tampoco amistosos. La piel de estos seres tenía un brillo aceitoso y desprendían un olor metálico desconocido. Pero el detalle más desconcertante no fue el aspecto físico, sino el símbolo que portaban. Cada una de las entidades llevaba en el pecho una especie de emblema, una serpiente alada perfectamente dibujada, como si fuera una insignia militar o religiosa. El oficial bajo hipnosis dibujó el símbolo con una claridad sorprendente, una serpiente estilizada de cuerpo largo y alas extendidas, casi idéntica a la iconografía que aparece en algunas culturas mesoamericanas y asiáticas. ¿Casualidad o una conexión perdida en el tiempo? A partir de aquí, el caso se volvió aún más extraño. El agente aseguró que los seres no se comunicaban verbalmente, sino que mediante imágenes y sensaciones proyectaban directamente en su mente. Relató sentir una descarga de información, como si la mostraran fragmentos de paisajes desconocidos, ciudades imposibles y formas de vida que no podía describir con palabras humanas. Sintió miedo, sí, pero también una extraña fascinación. En los días siguientes, el agente sufrió fuertes dolores de cabeza, mareos y una sensación constante de no pertenecer. Algunos colegas afirmaron que su personalidad cambió volviéndose más retraído y obsesionado con el tema de simbolismo antiguo y serpientes. Otros policías y vecinos comenzaron a rumorear sobre que realmente lo que había visto esa noche no era algo normal, incluso cuestionaron su salud mental. El caso nunca fue reconocido oficialmente por las autoridades y los documentos acabaron archivados y mezclados entre cientos de expedientes sobre ovnis y extrañas apariciones de la época. Sin embargo, el testimonio fue recogido años más tarde en un foro estilo Reddit sobre humanoides reptilianos, donde se le considera uno de los relatos más extraños por la riqueza de los detalles y la presencia del símbolo de la serpiente alada, un motivo que reaparece en distintas culturas a lo largo de la historia, desde el Quetzalcóatl mesoamericano hasta los dragones asiáticos, pasando por seres serpientes alados de la mitología sumeria. ¿Fue todo producto de la hipnosis y la sugestión, o la gente realmente se topó con algo, o alguien ajeno a nuestra comprensión? El símbolo de la serpiente alada sigue apareciendo, desde petróglifos antiguos hasta relatos modernos de abducción, alimentando la sospecha de que tal vez esos seres han estado aquí desde mucho antes de lo que nos atrevemos a imaginar. Y así, la carretera oscura de Nebraska quedó marcado por un encuentro que sigue siendo, a día de hoy, un misterio sin resolver. Uno de esos casos que nos obliga a preguntarnos quiénes caminan realmente entre nosotros. En las remotas y boscosas colinas del noroeste de Carolina del Norte, un paraje donde la niebla se arrastra sobre los arroyos y los grillos rompen el silencio de la noche, un hombre vivió una experiencia que cambió su forma de entender la realidad para siempre. Era una noche aparentemente tranquila. El testigo, dueño de una casa con vistas a un arroyo de montaña, dormía acompañado de su pareja y su gato. De repente, algo lo arrancó del sueño profundo. Despertó de golpe, invadido por una sensación de peligro. Lo primero que vio fueron dos ojos rojos, brillantes, flotando frente a la puerta de su habitación. No era un simple reflejo, ni el brillo de algún animal. Aquellos ojos parecían moverse con inteligencia, observándolo con una presencia que helaba la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas de la habitación se abrieron solas, deslizándose suavemente, como empujadas por una fuerza invisible. En ese instante, una vibración intensa llenó el aire.
un zumbido tan fuerte que el testigo sintió que le arrastraban el cuerpo y extrañamente le impedía escuchar sus propios gritos de terror. Su gato, habitualmente tranquilo, se irguió sobre la cama, el pelaje erizado y los ojos fijos en la puerta, mientras su pareja permanecía inmóvil, completamente ajena al caos que se estaba desatando a su lado. Era como si la realidad hubiese sido intervenida, como si el tiempo y el sonido se hubieran suspendido. Entonces, el hombre perdió la conciencia. Al recobrarla, se encontró a sí mismo completamente inmóvil, boca abajo, sobre la cama. No podía moverse, ni emitir sonido alguno. Solo podía respirar con dificultad y mirar de reojo. Fue entonces cuando sintió una presencia justo frente a su rostro. Lo que vio lo llenó de pánico. Un ser que parecía fuera de foco, como si lo observara a través de una fotografía desenfocada a través del agua. Desesperado, el testigo intentó enfocar la vista usando su visión periférica. Solo así pudo distinguir mejor la figura. Color marrón verde, similar a la corteza húmeda de los árboles cercanos al arroyo. Piel escamosa con textura que recordaba a la piel de un reptil gigante. Ojos rojos incandescentes que no parpadeaban y parecían brillar con luz propia. Una boca ancha, repleta de dientes afilados, curvado en una sonrisa casi burlona. El movimiento de la criatura era antinatural, casi líquido. Se deslizaba suavemente, con una gracia inquietante, como si no estuviera limitado por las leyes físicas del mundo humano. Lo más perturbador fue la sensación que transmitía. El testigo sintió de forma casi telepática una especie de diversión en la actitud del ser, como si disfrutara del miedo que provocaba, como si aquel momento fuera un juego para él. De pronto, la vibración volvió a llenar la habitación. El ser reptiliano, con una última sonrisa escalofriante, se alejó poco a poco, desvaneciéndose en la penumbra. El testigo perdió la conciencia por segunda vez. Al despertar, el ambiente parecía normal. Su pareja dormía plácidamente, ajena a todo lo ocurrido. El gato se había escondido bajo la cama, temblando. Todo había pasado en minutos, pero para el hombre la experiencia se había grabado en su memoria como una pesadilla viviente. Si analizamos este caso, presenta una serie de elementos que se repiten en muchos encuentros con seres no humanos. Parálisis del sueño. El testigo se encuentra incapaz de moverse, una sensación clásica en episodios de abducción o contacto con entidades desconocidas. Ojos rojos y vibración. Las manifestaciones de ojos brillantes y sensaciones físicas intensas suelen asociarse con fenómenos de alta extrañeza o visitas de entidades interdimensionales. Aislamiento del entorno. El hecho de que la pareja no perciba nada y que el animal esté visiblemente alterado refuerza la autenticidad subjetiva del evento. Y último punto, interacción emocional. La sensación de diversión en el ser, como si disfrutara del miedo ajeno, recuerda ciertos patrones descritos en la literatura sobre entidades parasitarias o seres extradimensionales que se alimentan de las emociones humanas. ¿O es simplemente un episodio extremo de parálisis del sueño? ¿O existe una delgada frontera entre lo psicológico y lo verdaderamente inexplicable? Lo inquietante es que noche tras noche, en lugares apartados y tranquilos, historias como estas siguen repitiéndose. Tal vez no estemos tan solos como creemos, o peor aún, tal vez alguien nos observa, esperando el momento oportuno para aparecer. Todos hemos oído historias sobre los Apalaches. No faltan relatos de caminantes que desaparecen, susurros sobre gente del bosque y apariciones imposibles. Pero ¿qué sucede cuando un grupo de excursionistas se topa con algo que desafía toda explicación científica? Esta es la historia de un encuentro que cambió para siempre la vida de 3 amigos y alimentó una de las leyendas más perturbadoras del folclore americano, el reptiliano de los montes Apalaches. La mañana del 13 de octubre del 2017, 3 jóvenes, Emily, Travis y Marcus, iniciaron una caminata en una sección poco transitada del sendero de los Apalaches, cerca de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte.
El grupo tenía experiencia, Travis guía ocasional de la montaña, Emily era fotógrafa de la vida silvestre y Marcus, el escéptico del grupo, obsesionado con desenmascarar mitos rurales. Todo transcurrió normal hasta la tarde, cuando el clima cambió abruptamente. Un banco de niebla espesa descendió y la luz comenzó a tornarse verdosa, como si el bosque filtrara la realidad. Mientras buscaban refugio, notaron que los sonidos del bosque, pájaros, insectos, hasta el viento, se habían extinguido. El silencio era total, salvo por el golpeteo irregular de sus propias pisadas. Y, a lo lejos, un sonido viscoso, como de algo deslizándose entre hojas húmedas. Travis fue el primero en verlo, una silueta agazapada junto a un tronco caído. A simple vista parecía un gran ciervo, pero algo no cuadraba. La criatura giró el rostro, y en ese instante todos vieron lo imposible. Una cabeza alargada, ojos oblicuos y negros, la piel cubierta de escamas iridiscentes que reflejaban la niebla, un hocico húmedo y unas fauces que se abrían no en un grito, sino en un susurro reposo que ninguno pudo entender, pero todos sintieron, como si les hablaran dentro del cráneo. No están solos. Emily intentó tomar una foto, pero la cámara dejó de funcionar. Marcus se paralizó sintiendo un frío helado, ascendente por la columna. Travis dio un paso atrás y pisó una rama. El crujido bastó. La criatura se incorporó, revelando una complexión humanoide bipedal, con garras filosas y una cola que azotaba el musgo con furia. El grupo huyó sin mirar atrás, perdiendo la orientación entre la niebla, guiados solo por el instinto y el pánico. Corrieron durante horas, tropezando, sangrando, hasta que el sonido del bosque regresó como un golpe a los oídos. Cuando lograron salir del bosque, la niebla se disipó tan de golpe como apareció. Revisaron sus pertenencias. La cámara de Ellie mostraba las últimas fotos totalmente distorsionadas, como si algo hubiera corrompido la imagen desde dentro. Marcus, el escéptico, presentaba extrañas marcas en la piel, pequeñas punciones que nunca lograron explicar. Y Travis comenzó a sufrir pesadillas recurrentes con voces que imitaban a la perfección la de sus amigos. El reporte fue ridiculizado. Pero esa noche, en un foro de excursionistas, un mensaje anónimo apareció. Yo también vi los ojos en la niebla. No son animales, no están perdidos, y nos observan desde hace siglos. ¿Qué encontraron realmente Emily, Travis y Marcus? ¿Un reptiliano o una alucinación colectiva inducida por la geología única de los Apalaches o una vieja criatura de las leyendas nativoamericanas? Algunos creen que los reptilianos forman parte de una raza ancestral, oculta bajo tierra, que protege los secretos más profundos de las montañas. Otros sugieren explicaciones racionales, gas tóxico, hongos alucinógenos, el peso de la sugestión, pero si vas caminando por los Apalaches, recuerda esto. A veces el silencio absoluto del bosque no es señal de calma, es señal de que algo está esperando para ser visto, o peor aún, para verte a ti. Porque hay lugares donde la niebla esconde más que árboles. Esconde los ojos de aquello que nunca quiso ser descubierto. Y hablando de reptilianos y encuentros, el mítico ya conocido David Icke sostiene que estos seres no solo existen, sino que llevan milenios dirigiendo los destinos de la humanidad desde las sombras. Afirman que los linajes más antiguos de la realeza europea, grandes magnates, presidentes y figuras clave de la política global, son en realidad híbridos o directamente reptilianos disfrazados de seres humanos, capaces de manipular la historia a su antojo. Según su relato, los reptilianos serían responsables de guerras, crisis económicas y eventos históricos de gran impacto. Su objetivo, alimentar una especie de granja emocional, extrayendo energía del miedo y del sufrimiento y la confusión colectiva. Icke describe rituales ocultos, sociedades secretas, y un entramado mundial en que nada es lo que parece. Esta visión se ha colado en películas, cómics, memes de internet y debates de foros en todo el planeta. Hay quienes consideran una gran metáfora sobre el poder y la manipulación y el control social,
Otros interpretan literalmente buscando pruebas de ojos y pupilas en vertical en entrevistas a famosos o analizando cada gesto de la familia real británica en busca de señales de un origen reptiliano. Pero más allá de lo fantástico, el mito reptiliano de Icke ha servido para dar forma a una de las narrativas más persistentes del folclore moderno. La idea de que algo inhumano, profundamente hostil, controla los hilos del mundo desde las sombras y solo un reflejo de nuestros temores más profundos, una alegoría sobre el abuso de poder, o hay algo más detrás de la cortina. Lo cierto es que desde que Icke publicó sus teorías, los foros y los testimonios sobre avistamientos de seres reptilianos han aumentado exponencialmente, y hoy es casi imposible separar la realidad de la ficción y el eco de nuestras propias paranoias. Así que aunque nunca se ha documentado un encuentro directo con uno de estos supuestos gobernantes reptilianos, la sombra de sus historias sigue creciendo, alimentando el miedo y la sospecha y la fascinación por el misterio. Después de escuchar estos testimonios, analizar las leyendas antiguas y recorrer los casos más inquietantes de los encuentros con seres reptilianos, la pregunta permanece. ¿Estamos ante el producto de la imaginación humana? ¿Alucinaciones provocadas por miedo o estrés o simples errores de percepción? ¿O hay algo real acechando en la oscuridad, esperando el momento oportuno para mostrarse? Durante siglos, las culturas de todo el mundo han hablado de seres serpiente, de guardianes subterráneos, de dioses reptilianos que habitaron la Tierra mucho antes que el hombre. Hoy, en foros y redes, nuevos testigos aseguran haberlos visto, y cada relato se suma a un mosaico de misterio que desafía cualquier explicación racional. ¿Y si hay algo que conecta todas esas historias? ¿Y si de verdad hay entidades ocultas entre nosotros camufladas tras rostros humanos dirigiendo nuestro destino desde las sombras? Quizás los relatos de soldados en la jungla, de fotos prohibidas, de vistas nocturnas y símbolos olvidados son solo la punta del iceberg más grande. Una verdad que todavía no estamos preparados para entender. O quizás, solo quizás, los reptilianos no existen fuera de nuestras pesadillas. Pero si es así, ¿por qué todos sentimos ese escalofrío cuando algo nos observa desde la oscuridad, aunque no podamos verlo? Al final, solo nos queda una certeza. La próxima vez que sientas que alguien o algo te observa entre las sombras, recuerda, no siempre lo que vemos es todo lo que existe. Y a veces, lo verdaderamente peligroso no es lo que imaginamos, sino lo que elegimos ignorar. ¿Qué crees que se esconde detrás de los encuentros reptilianos? Tal vez la única forma de saberlo sea no dejar de buscar. Si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo, dale un like y comenta todo lo que opinas sobre este tema. Nos vemos. Hasta la próxima.